Bueno, siguiendo con las clases de trabajo final respecto a búsqueda y escritura de bibliografía, les voy a explicar ahora el dónde. El dónde es dónde aparece esa bibliografía. Y, por ejemplo, tenemos revistas. Siguiendo el formato que yo les había comentado, tenemos los autores en amarillo, el título en celeste y luego va a venir la revista en donde aparece este artículo. En este caso, la revista está escrita sin abreviaturas, con su nombre completo. En este otro caso tenemos también los autores. Vean que acá tenemos el año, tenemos el título y la revista, pero en este caso la revista está en forma abreviada. Es la misma revista anterior, pero en forma abreviada. Y las abreviaturas no llevan puntos. En este caso, la revista está abreviada, pero sí lleva puntos cada una de las abreviaturas. En el trabajo final, nosotros hemos escogido para poner los nombres de las revistas, o journal en inglés, el nombre completo, sin abreviaturas. Porque obviamente las abreviaturas no son al azar y las que a ustedes les parezcan, sino que hay un listado. Como para que ustedes no tengan que acceder al listado y buscar la abreviatura correcta, es mejor poner el nombre completo, porque además es más fácil pasar de una abreviatura a un nombre completo que viceversa. Si hay que hacer eso de pasar de la abreviatura al nombre completo, acá les muestro algunas abreviaturas más comunes. Por ejemplo, si ven J es journal, si ven AN es annal, si ven chem es chemistry, si ven pharm es pharmaceutical. Y en el caso de los títulos con una sola palabra, no se abrevian. Por ejemplo, fitoterapia, phytochemistry, phytomedicine. Además de los autores, el título y la revista, hay otros datos que ustedes necesitan para poder encontrar una bibliografía, como por ejemplo el año, el volumen, el número de edición, en inglés issues. Recuerdan que cuando buscamos la Science Direct teníamos el número de issue y las páginas de revista. Por ejemplo, en este caso, nuevamente los autores en amarillo, el título en celeste, la revista en rosa y toda esta información, como por ejemplo el año, que acá está puesta después de los autores y previo al título y seguida por punto, y estos datos: el volumen, el número de edición y las páginas. Este número de edición a veces no es necesario. ¿Cuándo es necesario? Por ejemplo, en aquellas revistas que tienen, por ejemplo, tiradas mensuales o quincenales y todo el año tiene el mismo volumen. Entonces, ¿qué sucede si yo tengo un artículo que sale en el volumen 61 del año que pertenece al año 2008, en la página 15, y después en otro mes tengo de nuevo un artículo que va a salir obviamente en el año 61 porque seguimos en el año 2008, que también aparece en la página 15? ¿Cómo los voy a poder diferenciar? Con este número de issue. Entonces, hay revistas que trabajan todo el año con el mismo volumen, pero para diferenciar cada tirada, como les digo, por ejemplo, mensual o quincenal, cada una tiene un número. Entonces, yo sé que la que aparece en la página 15.1 apareció un mes, y el que aparece en la página 15, pero issue 5, aparece en otro mes. Y así los voy a poder diferenciar. En trabajo final, como la mayoría de las veces no se necesita el número de issue y para que ustedes no se confundan, no lo vamos a poner. Fíjense en el archivo Word. Acá hay otro ejemplo. Tenemos entonces los autores, el título, la revista abreviada sin puntos y todos estos datos, donde ustedes ven que aquel año no está después de los autores, sino que está al final. Lo sigue un punto y coma, el volumen, 2 puntos y las páginas. Este es el formato de trabajo final. Después tenemos, para el caso de los capítulos del libro, nuevamente tenemos el autor, en este caso el año, después del autor y separado por una coma, punto, el título, punto, y después aparecen estos datos, que es el del editor. Puede ser un editor o más de un editor. Si es más de uno, acá se le agrega una S, y que sigue el mismo formato de escritura que del autor del capítulo. O sea, apellido, coma, inicial, punto.
apellido, coma, inicial, punto. Y después tenemos los datos de la editorial y el lugar de la editorial. Y finalmente las páginas, que en este caso, como es un capítulo, comienza en la página 36. Obviamente, si es el primer capítulo, puede empezar en la página 1. Y las páginas pueden estar precedidas por pp punto, pp sin punto, p punto o p sin punto. Cualquier formato es correcto. Depende el que escoja el lugar donde ustedes van a publicar. Aquí hay un ejemplo de libro donde van a tener un solo autor, porque este es un libro. El año, aquí posterior al autor, separado por coma y un punto, el título del libro. Fíjense que cuando ustedes tienen un capítulo en un libro, tienen dos títulos, tienen la palabra en y tienen finalmente una página de inicio, porque es la del capítulo. En el caso de los libros, van a tener una página de final, ya lo vamos a ver. Después del título, en celeste, sigue la editorial, el lugar de la editorial y, como les digo, las páginas, que no tiene una página de inicio, sino que se ponen las páginas totales del libro. También precedido con pp, pp punto, pp punto. Cualquiera de estas formas es correcta. Entonces, la forma que ustedes pueden darse cuenta si están en presencia de un libro o un capítulo del libro es, por ejemplo, que el capítulo del libro va a tener dos títulos, mientras que el libro uno solo. El capítulo del libro va a tener un autor, el libro va a tener un solo autor, el capítulo del libro va a tener un autor y un o más editores, y generalmente en los capítulos de libros tenemos página inicial y final, y en los libros las páginas totales del libro. Bueno, hasta aquí cómo escribir la bibliografía. En la próxima clase seguiremos viendo.